¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva lección de la Escuela Dominical de la Iglesia Bautista Bethesda. Estamos aquí, hermanos, continuando con las lecciones que llevamos durante el transcurso de esta anualidad. Y vemos, hermanos, que ya llevamos o ya estamos en el segundo trimestre y el libro pues nos marca que estamos en la lección número 15. Vamos a continuar, hermanos, con el libro de Marcos. El libro de Marcos pues lo vamos a ver temáticamente hablando y vamos a irlo analizando de acuerdo a breves porciones de este libro. Y el día de hoy, en el estudio número 15 de la unidad 1, que se llama Jesús principia su ministerio, vamos a ver el reino de Dios se ha acercado. Hermanos, vamos a ver a mencionar lo que es el texto básico de esta mañana. El texto básico se encuentra en Marcos 1, de los versículos del 14 al 28. Esos son los que vamos a ver en este estudio. Y el texto para memorizar se encuentra en Marcos 1:15, cual dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La verdad central, hermanos, nos dice que Jesús principió su ministerio predicando que el reino de Dios está cerca. Por lo tanto, es tiempo de arrepentirse y creer en el Evangelio. Vamos a comenzar con una oración, hermanos, para poder dar inicio a esta clase, pidiendo pues la guía del Espíritu Santo para poder llevar a cabo pues esta clase de este día. Amado Señor, gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Estamos aquí, Señor, a distancia, Padre Santo, porque pues así han surgido las situaciones, Padre, pero estamos todos unidos, Padre Santo, mediante tu Santo Espíritu, Padre bendito. Te pido que esta clase sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Te pido que sea de bendición también para los que lleguen a escucharla, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, a salir adelante, Padre Santo. Te pido que tú nos bendigas, nos guardes, Señor, que tu mano protectora esté con nosotros, Señor, y que tú no te manifiestes, Señor, en nuestra vida. Amado Señor, quédate con cada uno de nosotros, porque todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús. Amén. Hermanos, nos dice Marcos 1:14, dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esta es la primera parte, hermanos, y vamos a ver que este es el comienzo de lo que es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos lo que es el bautismo. El texto pues no nos habla o no aborda lo que es la tentación de nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Recordemos, hermanos, pues que cada uno de los evangelios complementa a los otros. Entonces, hermanos, pues vemos en esta parte pues cómo Jesús inicia, ya Jesús bautizado, ya Jesús llevado al desierto, tentado, se salió pues victorioso de esta tentación, y empieza lo que es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, el versículo 14, o el punto número 1, nos refiere que el tiempo se ha cumplido. Marcos 1, 14 y 15. Nos refiere que esto es después de que Juan el Bautista pues es encarcelado. Recordemos que Juan el Bautista pues tenía un grupo numeroso de seguidores. Sin embargo, pues en ese afán de hablarle a Herodes el tetrarca, el cual pues tomó como mujer a la esposa de su hermano Felipe, pues vemos cómo él le habló a Herodes, le reprendió, y pues sabemos que Herodes pues tenía miedo de Juan el Bautista y de sus seguidores. Sin embargo, pues sabemos que pues aún así lo manda a encarcelar. Y pues la historia ya la conocemos,
de cual pues la esposa de Herodes pues le dice a su hija que baile y le concede un deseo y pues sabemos que se decapita a Juan el Bautista. Hermanos, es muy importante señalar pues que aquí termina la situación del tiempo de Juan el Bautista, en el cual estaba preparando el camino para que llegara el Mesías, y pues vemos que Jesús pues ve el momento idóneo para comenzar su ministerio. Sabemos todos que la edad de nuestro Señor Jesucristo aproximada pues era 30 años, en los cuales pues nos menciona aquí en la Biblia. Entonces aquí, hermanos, vemos pues cómo Juan el Bautista pues ya había señalado que ni siquiera él era digno de desatar la correa del zapato de nuestro Señor Jesucristo. Vemos aquí, hermanos, una situación muy importante. Nuestro Señor Jesucristo inicia con una predicación o un mensaje muy importante. El tiempo se ha cumplido, es decir, que en ese momento o ese momento histórico era aquel que estaba diseñado por Dios para que su Hijo viniera y comenzara su ministerio. O sea, no estamos hablando de que es una cuestión al azar, de que es una cuestión que se da por ocurrencia, sino que es el plan de Dios para la vida del ser humano. Vemos todo lo que pasa en el Antiguo Testamento es una preparación para que llegue Jesús como Salvador a través de este mensaje poderoso. ¿Cuál es el mensaje? Arrepentidos y creed en el Evangelio. Muy importante, hermanos. Nos dice, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Bien, el reino de Dios, dice, sobre los hombres, en la persona del Salvador se ha cumplido esto que no entendieron sus contemporáneos. Creyeron que dirigía un poder invencible nacional de orden divino. Recordemos que cuando vino nuestro Señor Jesucristo, el pueblo judío estaba aprisionado, estaba subyugado por lo que es el Imperio Romano. Entonces, ellos creían que el Mesías pues iba a ser un libertador, una persona de guerra, así como lo fue el rey David. Sin embargo, hermanos, pues era el plan de Dios. Dios estableció que su Hijo tenía un reino o estaba hablando de un reino en el ámbito espiritual. Entonces, cuando dice que aquí que el reino de Dios se ha acercado, pues está estableciendo primeramente que Él es el rey y que sus súbditos son parte del reino de Dios. No está hablando de un lugar físico, está hablando de una población espiritual. Pero pues da dos características o dos circunstancias: arrepentidos y creed en el Evangelio. La palabra arrepentidos, pues recordemos que es dar una vuelta de 180 grados, cambiando de dirección. Este mismo mensaje, hermanos, pues era el que daba Juan el Bautista, continuando con esa línea de arrepentimiento de pecados, en el cual pues el pecado causa un dolor, una separación entre Dios y el hombre, y además, hermanos, pues estamos viendo que Jesús está estableciendo creed en el Evangelio. Recordemos, hermanos, que la palabra Evangelio significa buenas nuevas. ¿Cuál es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? En ese momento, hermanos, pues está anunciando pues que hay buenas nuevas de salvación, pero nosotros que ya tenemos aquí escrita lo que es la palabra de Dios, pues en nosotros ya sabemos que el Evangelio se compone de creer que Jesús vino al mundo, o Dios mismo se encarnó, estuvo aquí entre nosotros, vivió entre nosotros, fue muerto y resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio que nosotros debemos de creer. Por eso, hermanos, la salvación se basa
Dos puntos importantes: arrepentimiento y fe. Bien, hermanos, vamos a pasar al segundo punto, que se encuentra en Marcos capítulo 1 de los versículos del 16 al 20. Vamos a ver. Dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. Bien, hermanos, vemos aquí una situación donde Jesús pues llama a estos 4 pescadores. Estamos hablando de Simón, que nosotros conocemos como Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan. 4 de los 3 discípulos más cercanos a nuestro Señor Jesucristo, a los cuales pues vemos que pues era parte de su núcleo más íntimo. Y vemos aquí, hermanos, pues cómo Jesús empieza o su círculo de acción, su lugar donde Él se estableció, primeramente, el centro de operaciones, para ser más precisos, pues se encontraba en la región de Galilea. Ya hemos comentado un poco acerca de esta región, que se encuentra pues donde está un lago, uno de los lagos más grandes del mundo, que es conocido como el Mar de Galilea, en el cual pues estaban ahí estos sujetos, estos pescadores, a los cuales pues unos se encontraban, nos dice que están echando la red en el mar, y Jesús pues les habla y les menciona: venid en pos de mí, porque yo os haré pescadores de hombres. Les está cambiando pues en cierta forma su forma de vida, para de un oficio, una profesión, bueno, un oficio más bien, en el cual pues ellos se mantenían con vida. Pues imagínense tener que dejar todo eso para seguir a Jesucristo. Y vemos aquí, hermanos, pues que ellos eran personas o eran judíos pues que en cierta forma pues conocedores de sus tradiciones y sus costumbres, no tenían una preparación como los tendrían pues los principales del Sanedrín, las personas que son escribas, los mismos fariseos, los mismos saduceos y todos esos grupos religiosos. Eran personas comunes y corrientes con un oficio que era el pescar. Y pues Jesús, pues aquí vemos que no hace acepción de personas, sino por el contrario, Él busca tener un círculo de confianza de persona humilde, para que esta persona humilde pues vaya a ser transformada y exaltada por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos aquí pues también que llega con Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, los cuales pues después sabemos que se les conocía como Boanerges, o los hijos del trueno. Y vemos aquí, hermanos, pues cómo Él les habla. Ellos dicen que estaban remendando las redes y dejan a su padre Zebedeo, que nos menciona la Biblia. Y pues vemos aquí, hermanos, pues que es un cambio radical de la vida que hace. Nuestro Señor Jesucristo, eso es lo que hace con nosotros. Cuando nosotros decidimos seguirles, hace un cambio radical en nuestras vidas, y además, hermanos, pues cambia nuestra forma de pensar y pues también lo que nosotros somos. Antes ellos eran pescadores, ahora van a ser pescadores de hombres. Bien, hermanos, el punto número 3 nos habla acerca de este hombre que tenía un espíritu inmundo. Y vamos a leer los versículos del 21 al 28.
Dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, que dio voces, ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se difundió la fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Bien, hermanos, vemos aquí algunos puntos importantes. Primero, Capernaum. Capernaum pues era la sede del plan de acción de nuestro Señor Jesucristo. Era una ciudad pues en Galilea, en la cual pues se encontraba al norte de lo que es pues la tierra donde habitaba nuestro Señor Jesucristo. Capernaum, pues vemos que ahí se hicieron varias acciones por parte de nuestro Señor Jesucristo, y ahí era pues donde él se encontraba pues haciendo algunos milagros. Tanto es así que alrededor de Galilea, de esa región, pues empezó a hacer varios de los milagros que aquí nos narra la palabra de Dios. Dice que era un día de reposo, y nos dice que estaba entrando a una sinagoga. Aquí, hermanos, pues sabemos que las sinagogas pues eran los lugares de culto, de adoración por parte de los judíos. Antes de que se destruyera el templo por parte de los babilonios, recordemos, hermanos, que la ciudad o el centro religioso de los judíos pues era Jerusalén, de los judíos y hebreos en general. Entonces, hermanos, pues cuando se van como esclavos los judíos, pues se crean este grupo de lugares de cultos llamados las sinagogas, que esas pues eran donde ellos se establecían para pues reunirse a hablar sobre la ley, pues a tener sus devocionales, sus cultos. Y vemos aquí, hermanos, pues cómo Jesús pues llega a la sinagoga, y dice que empezaba a